de este tipo de trastorno hemorrágico, que por muchos es considerado el principal trastorno hemorrágico hereditario informado en el mundo. Habría que hacer algunas excepciones porque creo que hay una diferencia genética de comportamiento genético en cada país. Es importante la metodología diagnóstica que se emplee. Tenemos muchos problemas en cuanto al diagnóstico y efectuar los tratamientos específicos que en realidad seguimos empleando todavía fundamentalmente este aspecto. Entonces, creo que es importante hablar de que hablamos de una enfermedad, y esto lo refirió desde el principio el doctor Mignot, en Estados Unidos más o menos en los años 30, donde encontraba que pacientes que tenían un comportamiento clínico en el cual tenían periodos en los cuales tenían sangrados y otros periodos en los cuales eran totalmente asintomáticos. Bueno, esos pacientes que se refieren desde entonces, al momento actual los seguimos viendo, particularmente tipo 1 y particularmente el tipo 2. Incluso teniendo la metodología diagnóstica biológica de temas, uno diría, bueno, pues es un tipo 1 y un tipo 2. Vamos a ver que estudios recientes no necesariamente esto es así. Y bueno, pues identificar que la molécula es una molécula que tiene una gran heterogeneidad debido a que el proceso de síntesis y de formación de toda su estructura lo hace muy susceptible a modificaciones que pueda tener desde el punto de vista biológico. A manera de historia, pero esa historia vamos a ver por qué tiene importancia el día de hoy. Se llama enfermedad de von Willebrand, precisamente por Erich von Willebrand, que lo describió en los años 20, específicamente en 1926, fue su publicación, donde él refirió el estudio de una familia portadora de un trastorno hemorrágico, en su momento particularmente la enfermedad que se conocía era enfermedad de la hemofilia, y por lo tanto al ver que era un trastorno hemorrágico hereditario, pues él le llamó que era una pseudohemofilia. Se asoció con varios investigadores años más tarde y bueno, al final identificaron que era un trastorno plaquetario y bueno, ya no, Erich von Willebrand no logró sobrevivir para identificar que realmente la molécula que estaba afectada es aquella molécula que anteriormente se le llamaba antígeno asociado al factor 8 y que años más tarde se le llamó la molécula del factor de von Willebrand. Bueno, es importante nada más a manera de historia identificar el comportamiento hemorrágico que tienen estos pacientes. Por ejemplo, esa es la familia que empezó a estudiar von Willebrand. En realidad, ustedes lo ven, bueno, pues es una familia muy grande. Donde los vemos ahí, donde la parte superior, donde está Oscar y su esposa, son los que tenían antecedentes hemorrágicos y vemos que tienen una gran cantidad de hijos. Ellos tenían antecedentes de púrpura, ya cuando Erich von Willebrand estudia, porque a él le llevaron una niña. Esta niña tenía antecedentes de hemorragia continuamente nasales, les llamaba mucho la atención, lo llevan a consulta allá en Finlandia, y él identifica a esta niña que tiene este problema hemorrágico desde prácticamente los primeros años de vida. Cuando él hace el interrogatorio familiar, identifica que hay hombres y mujeres afectados y los padres, los dos, tenían el mismo trastorno. Esto tiene que ver porque años más tarde se ha sabido un poco cuál fue la historia de toda esta familia, que es importante, y debido a la gran consanguinidad que existía en esta familia se logró identificar. Y aquí vemos que el caso emblemático fue Jordis. Tal vez es el primer caso identificado, es el propósito que se diagnosticó con von Willebrand. Evidentemente algo importante y que lo vamos a ver a continuación, el problema que tienen es menorragia. De hecho, ella fallece en su cuarto periodo menstrual. ¿De qué fallece? Pues de un choque hipovolémico, ¿verdad? Entonces es parte de la historia y de la evolución de la enfermedad y que actualmente vemos muchos problemas, que particularmente en el caso de las mujeres. Entonces, este es parte del grupo que he ido estudiando. Después, años más tarde, un grupo de investigadores han regresado a estas islas donde está la familia y han seguido estudiando a toda la familia. Tan es así, y que creo que vale la pena enfatizar por qué remontarnos a esa parte de historia. Porque si ustedes ven aquí, la revista Hemofilia, prácticamente en abril del 2018, acaba de publicar la quinto reunión de consenso, o le llaman ellos conferencia, donde se reúnen en las Islas Aland, particularmente el grupo de expertos de von Willebrand,
recaban toda la información que existe hasta ese momento y con base a eso se siguen haciendo propuestas porque se sigue haciendo estudio de la enfermedad. Nos vamos a remontar mucho a esta quinta conferencia porque en realidad ellos son los que prácticamente están dictando en el mundo cuáles son las tendencias sobre el diagnóstico y tratamiento, particularmente más en el caso del diagnóstico de esta enfermedad. Y para remontarnos, una de las primeras investigadoras que se hizo cargo de regresar a las Islas Salán y estudiar a la familia fue la propia doctora Mary Nilsson. Todos nosotros lo ubicamos mucho en el concepto de la iniciadora de la profilaxis en primaria en hemofilia, pero ella fue una gran investigadora en el tema de enfermedad de von Willebrand y muchos trastornos hemorrágicos. De hecho, aquí está uno de los nietos de Oscar y Augusta, donde le estaban entregando un reconocimiento a la doctora Nilsson por los estudios que ha hecho. De hecho, siguen estudiando a la familia. Y déjenme decirlo que hay un estudio recientemente publicado el año pasado, donde siguen muestreando ya incluso a los nietos. Y si bien es cierto, uno pensaría que Jordis era portadora de una enfermedad de von Willebrand tipo 3 por el comportamiento hemorrágico tan severo. Bueno, de acuerdo a los estudios genéticos, todo parece indicar que ella era portadora de una enfermedad de von Willebrand tipo 1 con un fenotipo hemorrágico intenso. Bueno, de acuerdo a los reportes de genética que existen. Y resulta que haciendo todo el análisis en retrospectiva de los padres, si bien es cierto los hermanos o familiares de Jordis eran portadores de enfermedad de von Willebrand tipo 1 y había algunos tipo 3, por eso a sospechar que a lo mejor Jordis tenía ese tipo. Por otro lado, identificaron que cuando menos papá o mamá, uno de ellos, era portador de una trombocitopatía. Es decir, que ahí se juntaron dos aspectos, von Willebrand más un trastorno en una trombocitopatía. Entonces, seguramente Jordis sí tenía una enfermedad de von Willebrand, pero seguramente parece ser que encontraron a individuos que tenían afectaciones en la movilización de la ciclooxigenasa plaquetaria. Entonces parece ser que en esta familia existía un doble defecto. Por eso es importante reconocer este aspecto histórico, porque aún así podemos saber qué es lo que está pasando en muchos de los pacientes que se han venido estudiando. Entonces, bueno, es importante identificar algunos aspectos, no es el interés conocer toda la etiopatogénica ni la genética de von Willebrand, sobre todo vale la pena estudiarlo para fines de diagnóstico. Yo creo que en este aspecto es importante conocer un poco el aspecto de la fisiología que tiene el factor de von Willebrand. Bueno, estos son los cuerpos de Weibel-Palade, que prácticamente son extensiones del aparato de Golgi, donde se almacena el factor de von Willebrand y donde, bueno, sabemos que es codificado en el cromosoma 22 y en el cromosoma 22, bueno, pues es primero el gene que codifica para una estructura, para un monómero de la molécula del factor de von Willebrand, y una vez que se lleva a cabo este proceso, viene el proceso de dimerización y para que al final quede una proteína multimérica. Pierde ciertos péptidos, por ejemplo, que sería, aquí queda con una molécula como un propéptido, después pierde un péptido de 722 aminoácidos para al final quedar como una molécula madura que aquí la estamos visualizando. Y bueno, una de las imágenes creo que es importante, que salió publicada en el New England Journal of Medicine de 2016, en el cual, bueno, pues cómo es el ensamblaje de la molécula del factor de von Willebrand con sus diferentes dominios, y cada uno de esos dominios es específico para una función, puede ser un sitio prácticamente para el anclaje con la molécula del factor 8, para la unión con la glucoproteína 1B9 o bien para el alfa-2B beta-3, llevar a cabo todo el proceso de funcionamiento. Y después en el aparato de Golgi, vean cómo se van formando los cuerpos de Weibel-Palade. Ahí van insertos ya prácticamente en el proceso de dimerización para que al final, una vez que se libera el factor de von Willebrand, se libera con grandes estructuras como sería una proteína altamente de alto peso molecular, y el cual tiene que ser regulada, sabemos, por esta metaloproteinasa que es la molécula de ADAMTS13. En este artículo de la quinta conferencia de consenso hacen un análisis de cómo se lleva a cabo el proceso de dimerización y multimerización y los puntos en los cuales se hace susceptible todos estos defectos, y donde se enfatiza que, bueno, pues efectivamente el almacenamiento del factor de von Willebrand se libera prácticamente a través de estos cuerpos de Weibel-Palade
a través de formas multiméricas, que sabemos por otro lado que entre más grande es la molécula de factor de von Willebrand es hemostáticamente mejor. Y a manera de ejemplo, bueno, pues nada más recordar que la molécula de factor de von Willebrand de forma nativa va asociada al factor 8, lo que le confiere una actividad muy importante tanto de hemostasia primaria como de hemostasia secundaria. Y por otro lado, este punto es muy importante porque si bien es cierto para el tratamiento de los pacientes con hemofilia se usa concentrados de factor 8 rico en von Willebrand o hay concentrados de factor 8 con poco von Willebrand o incluso sin von Willebrand, es importante porque, bueno, esto ha dado todo un revuelo en artículos en relación al estudio CIPET, donde se ha visto que pacientes que son tratados con factor 8 recombinante, que obviamente no tiene factor de von Willebrand, versus pacientes que son tratados con la forma nativa. ¿Qué es esta forma nativa? Concentrados de factor 8 rico en von Willebrand, parece ser que es menos inmunogénico. Y todo parece indicar, todo en el momento actual realmente es un artículo multicitado y yo pienso que exactamente existe una lógica. La forma nativa que todos tenemos es la forma en la cual está el factor 8 unido a la molécula del factor de von Willebrand. Y bueno, una de las hipótesis inmunológicas es que se esconde en alguno de los sitios más inmunológicamente que pueden estar presentes en la manera de que se infunden estos productos en los pacientes con hemofilia. Por lo tanto, sí es importante reconocer esta parte de unión que van de manera biológica que la tenemos y que la vemos aquí. Y por lo tanto nos sirve de forma importante para el diagnóstico de los pacientes. No es vital, pero es una parte importante para el diagnóstico. Si lo tiene un factor 8 deficiente y tengo un DTPA prolongado, bueno, pues eso no me va a aproximar mucho para el diagnóstico de estos pacientes. Y bueno, recordemos que la molécula del factor de von Willebrand es una proteína altamente multimérica. Una vez que se libera, pues va a aproximar a las plaquetas al su endotelio a través del glucorreceptor 1B9 y fundamentalmente, aunque von Willebrand